generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 13 de junio del 2024. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Buenos días, Paco, bien, gracias, saludos a todo el auditorio. Pues bueno, invitar a todos a que participen con nosotros como cada jueves, recordándoles que su participación es muy importante, siempre favorece, enriquece este espacio. Aquí están los teléfonos en cabina, 4421-9212-93 y también al 4421-9212-00 con la extensión 37120. Si llegan sus comentarios, con mucho gusto les damos lectura. Y si no, la próxima semana empezamos con sus comentarios. Con los comentarios que hayan llegado. Gracias por escucharnos. Vamos a procurar el día de hoy reflexionar y platicar sobre cómo quedó distribuido el poder y sobre todo el poder legislativo después de las elecciones del 2024. En el programa anterior platicamos cómo fue la elección presidencial y de forma general cómo quedaron distribuidas las gobernaturas. El día de hoy queremos concentrarnos en la segmentación del poder desde el legislativo, tanto Cámara de Diputados Federal como Cámara de Senadores, así como la Cámara de los Congresos estatales, que finalmente serán importantes, ¿no?, para los cambios de reforma directamente que proponga la nueva presidenta electa. Así es, bueno, recordando que no nada más se jugaba, digamos, la presidencia, ¿no?, la cual pues vimos cómo favoreció de forma importante a Claudia Sheinbaum, sino lo que se da atrás de esto, ¿no?, que son los diputados y los senadores que van a decidir las leyes en los próximos 3 años, 6 años, y esto con la intención de pues ver cómo quedó el mapa y sobre todo si se logró, ¿no?, el famoso plan C que promovió el presidente y que invitó de hecho al pueblo mexicano a apoyar, ¿no?, con la intención de poder lograr las reformas constitucionales. Esto debido a que pues en el actual sexenio lo que se pudo observar es que hubo muchos formas de detener precisamente las leyes y las reformas que se estaban aprobando desde la Cámara, sobre todo en el Poder Judicial, no argumentando que no fue el debido proceso, etcétera. Y entonces, pues bueno, con la mayoría ya no hay esta situación. Se supone que debería de pasar las leyes, aunque por ahí también ya se empieza a manejar que esto es inconstitucional. Democráticamente inconstitucional. Y eso nos lleva precisamente a ver cómo quedó segmentado de entrada el Congreso federal. ¿Cuántos diputados quedaron? Por ahí si nos pueden apoyar con las imágenes pues de favor la en primera producción. imagen allá arriba en los controles, gracias a los compañeros, a las compañeras, si nos pueden hacer... De forma rápida, son 500 diputados que existen actualmente en la Cámara de Diputados. De esos 500, 300 son directamente electos por voto en las urnas, 200 son precisamente por lo que se llama representación proporcional. Y de estos 500 vamos a ver cómo quedó distribuido. Bueno, aquí antes estamos viendo cómo quedó el mapa electoral, donde vemos ahí la comparativa de cómo estaba antes de las elecciones, después de las elecciones. Las gobernaturas. No, y ahí lo que podemos ver las gobernaturas como Yucatán y ya prácticamente todo el sur de México se pinta de guinda, ¿no? Yucatán, que era el estado que seguía conservando el PAN, pues lo pierden, conservan lo que es el Bajío, ¿no? El PAN mantiene lo que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes en el Bajío y en el norte Chihuahua. Pero aquí ya lo comentábamos también en el programa pasado, cómo al interior de estos estados hay avance de Morena también, a pesar de que no cambia el estado como tal de color, sí hay avance en los municipios por parte de Morena.
Sí, y el porcentaje de diferencia directamente entre los candidatos pues ya fue mínima, cada vez se va cerrando más. Observamos cómo el PRI se queda como este partido lagunero, solamente en Coahuila y Durango, y directamente Movimiento Ciudadano en Jalisco y Nuevo León. 2 estados directamente de mayor cantidad de población, representando a través de este partido. Ok, bueno, a ver si nos hicieran favor de pasar la siguiente imagen. Bueno, aquí es como también vemos la evolución en la Cámara de Diputados. Es muy interesante porque aquí en el 2018 Morena tuvo también mayoría calificada. Luego para el 2021 pierde esta mayoría calificada. Aquí vemos cómo tenía 202 espacios en la Cámara de Diputados Morena, 33 el PT, 41 el Verde, y con esto alcanzaban una mayoría relativa que es arriba del 50%, pero no alcanzaban 2/3 partes. Aquí vemos cómo ahí tenía 70 el PRI, 12 el PRD, luego ahí 111 el PAN, 28 Movimiento Ciudadano y 3 independientes. 3 independientes. Y ahora, ¿qué pasa para el 2024? Pues 234 por parte de Morena, ¿Crece? es decir, casi ya por sí mismo tiene la mayoría relativa. Luego tiene 48 el PT, 74 el Verde, que se convierte en la segunda potencia en la Cámara de Diputados. 2 diputados y aquí más lo interesante que el PAN. es el PAN. El PAN, ¿cuánto cae, no? De 111 a 72. Y también el PRI. El prácticamente se disminuye al 50%, del 70 al 34. Y lo que era del PRD de 12 a 2 diputados. A 2 diputados. Razón por la cual las golondrinas se le han cantado y han empezado los despidos. Y este partido que inició en 1988 con el Frente Nacional Cardenista, para este proceso electoral deja de existir a nivel federal. Deja de existir el PRD, Ahora, que ya venía cantada esta historia, ¿no? Sí, Por parte totalmente. del Este PRD. partido ya venía arrastrando una ausencia y pérdida de votantes. Ahora, es importante Movimiento mencionar... Ciudadano se mantiene casi igual, ¿eh? son 2 de diferencia nada más, que bajó exactamente. Que a pesar de que parecía que a nivel nacional creció con el voto con Maines, en realidad si lo vemos en la Cámara, al contrario, perdió dos espacios. Sí, correcto. Ahora, aquí es importante recordar que la mayoría absoluta, el número clave son 334 diputados en la Cámara del Congreso. Ya, por lo tanto, si observamos cómo estaba antes, sumada la coalición Juntos Haremos Historia, da 276, la suma de Morena, de PT y de Partido del Trabajo. La mayoría relativa. Apenas la mayoría relativa. Sin embargo, ahorita ya para esta elección, 234 de Morena, más los 46 de Partido del Trabajo, más 74 de Verde, nos dan 354. Están 20 arriba, sin ningún problema, para pasar cualquier ley. Aquí ya no hay obstáculo. Ya no hay En la obstáculos. Cámara de Diputados ya no hay obstáculo. Exactamente. Es aquí donde está el punto que se menciona que tiene un gran poder la presidenta electa, una vez que cualquier ley que se desee, desde el Congreso, puede pasar. Y es ahí donde va a venir qué va a pasar, ¿no? ¿Va a haber mesura o no va a haber mesura? A ver, vamos a la siguiente imagen, por favor, para ver cómo queda también el Senado. Aquí tenemos, bueno, son las 2 Congreso? cámaras. Arriba tenemos el Congreso, ahí lo que les comentábamos. 245 Morena, 77 Verde, 48 el PT, 68 el PAN. Bueno, aquí hay un poquito, cambia un poquito los datos, pero por ahí quedó muy parecido. Como todavía no es definitivo, todavía por ahí estaba todavía en juego algunos escaños. Sí, sobre todo está en discusión cómo aplican la sobrerepresentación. Por ejemplo, en la Ciudad de México pasó algo muy curioso en el Congreso. Candidatos que habían sido candidatos de un partido en específico, a la mera se intentaban cambiar de partido para tratar de darle mayoría directamente al partido y no a la coalición. La pregunta es, ¿la ley dice
por partidos o por coalición, y técnicamente dice por partido, no por coalición, y es ahí donde donde está la el discusión. debate. Ahora, ¿cómo queda la Cámara de Senadores? Bueno, Morena se lleva 60 curules, el Partido Verde 14, el PT 8. Y aquí lo interesante, ahorita hacemos la cuenta ahí de cuántos... 82. 82. ¿De esta coalición? De esta coalición, y necesitan 85. Se quedan a Por 3. ahí creo que ya actualizado son 83 los que por ahí se anda llevando la coalición. Es decir, les faltaría dos senadores para poder también tener la mayoría. Y aquí entonces empieza ahí el debate, quiénes van a ser los posibles senadores que se sumen para lograr la mayoría calificada en el Senado. Entonces aquí están ahí los dos del PRD, ¿no? Que se quedan huérfanos de partido. 6 de Movimiento Ciudadano, 16 de PRI y PAN 22. De 68 a 22. Sí, baja de una forma significativa. Aquí es un claro ejemplo de cómo el día de hoy se está pidiendo la cabeza de Marco Cortés, porque definitivamente muy malos resultados en esta coalición PRI-PRD. Bueno, y si vamos a esos, Alito Moreno también no canta malas rancheras, claro. ¿no? Que de hecho, si podemos de poner 33 a 16. El siguiente dato. Aquí les estamos compartiendo cómo se vio la tendencia del voto en el 2018 al 2024 y la diferencia si sumó, se incrementó o disminuyó. Entonces aquí podemos ver, Movimiento Ciudadano en el 2018 tuvo prácticamente 1 millón de votos. ¿Correcto? Ahora para el 2024 alcanza 6 millones de votos. 513% de crecimiento. 5 millones de crecimiento, 513%, como dices, un incremento muy importante. Sí, ¿no? Es el partido más exitoso en este proceso electoral. Y aquí lo que vemos es precisamente su apuesta, ¿no? Mantenerse distante de los partidos opositores PAN, PRI, PRD, que presionaron fuerte durante las elecciones para que se sumara, pero lo que buscan ellos es para en unas siguiente elección o en 12 años ya tener un partido consolidado a nivel nacional para poder competirle precisamente a la oposición y al partido gobernante. Sí, ahora déjame nada más aquí agregar un punto. Este partido en lo específico, ya vimos que en proceso electoral le ha apostado a ir de forma independiente y como imagen única. Sin embargo, creo que una vez que ya llegan al Congreso, si analizamos a nivel de ideologías, este podría ser el partido bisagra que pudiera apoyar directamente a las propuestas de Juntos Haremos Historia. ¿Por qué? Porque lo que sí los podría unir es la misma ideología socialdemócrata, y algunas propuestas que colocaría Morena son respaldadas o a la vez llevan otra línea, pero el mismo principio de Movimiento Ciudadano. Entonces creo que aquí podría ser un elemento bisagra, un buen, sobre todo para el Senado, ¿no? Que es donde se requieren. Sí, y será interesante ver hacia dónde recae, ¿no? Como bien comentas, puede ser apoyando a Morena, aunque también podríamos ver finalmente que se sume a la oposición, ¿no? Que también será de ver, sobre todo entendiendo que en los 2 estados donde gobierna Movimiento Ciudadano pasaron cosas muy interesantes. En Jalisco, ¿no? Donde se señaló un fraude electoral, ¿no? Ya se le dio la victoria a Movimiento Ciudadano, pero se habló de un fraude electoral, se perdieron un millón de votos durante un tiempo. Solamente de la gobernadora, de la elección a gobernador. Sí. Y sí aparecieron las de diputados, sí aparecieron las de senadores, sí aparecieron las de presidenta. Pero no aparecieron las de gobernador. Sí. O sea, eso a esas alturas es algo difícil de entender. Entonces ahí quedó delicada la situación con Morena, pero en el norte, Nuevo León, está peor, ¿no? La situación, porque Samuel García se le complicó la existencia. Ni un solo diputado en Congreso local. Sí. Pareciera que Samuel García empezó a arrastrar y se sumó a todo el Movimiento Ciudadano bajo él y la imagen de su esposa. Su esposa pierde la alcaldía que tenía Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio pierde al Senado,
va a quedar proporcional. Sí. Pero finalmente Movimiento Ciudadano en Nuevo León, muy mal. Pierde y Samuel García complicado para gobernar lo que le resta del sexenio. Ahora, el otro dato interesante aquí es Verde Ecologista, Sí. que también pasa de 1 millón de votos a casi 5 millones de votos, un incremento de 4,600,000. 3,5 millones aproximadamente. Sí. Y un incremento porcentual de 344% que se ve muy claro en las cámaras, ¿no? Y creo que este partido va a ser quien le va a presionar bastante a Morena en el sentido, ya lo habíamos visto incluso antes de las... Ya empezaba a condicionar de los Chiapas, resultados, por ejemplo. empezaba a condicionar. Y entonces ahora que va a ser un partido importante como el segundo bloque con mayor representación en las cámaras, pues bueno, le dará ahí un puesto interesante y ojalá y no acabe cambiando bandera a la Sí, mera hora y de yo las en lo particular presiones. es muy triste para la democracia de México que este partido que se convierte en un esquirol de la Pues del democracia, poder, ¿no? del poder, siempre ha estado vinculado con el que gana, porque finalmente, desde mi punto de vista, este partido lo que busca son las prerrogativas, es un partido negocio, o sea, Pues no sí. ni siquiera tiene ideología como tal. Y ver que en estas elecciones, al sumarse con Morena, se convierte en la segunda fuerza en el Congreso y tiene es el segundo partido con mayor crecimiento en porcentajes, es algo difícil de entender y creo que eso deberá ser una autocrítica directamente la coalición de Juntos Haremos Historia, porque este partido, desde mi punto de vista, no representa lo verde y ni siquiera representa una ideología en particular. Yo si quisiera vincularlo el día de hoy, me es difícil decir a esta ideología. Pero bueno, hay que explicar también por qué darle tanto poder al Verde y al PT, porque Morena no puede hacerlo solo precisamente Ese es un buen por punto. los candados que se pusieron a lo largo de la historia de la democracia de México, a pesar de que Hubiera digamos, ganado el los 80% de los ciudadanos hubieran diputados. votado todo por una cuestión de representación, Morena no podría llevarse todo el carro. Eso que comentas es importante porque desde antes de la elección mismo Morena calculó esto y muchos candidatos, en lugar de mandarlos con la bandera morena, a pesar de que eran morenistas, los mandaron con la bandera del Partido Verde y la bandera del Partido del Trabajo, precisamente procurando que esas mayorías relativas en el repartieran. Congreso se repartieran y no quedan todo en manos de un solo partido. Bueno, luego vemos ahí el PT crece 14.31%, ¿no? Que medio millón de votos más para PT. Morena incrementó su votación en 8.65%, que implica 2 millones, o sea, no es poco. De 25 millones a 27 millones, Y- 8%. Ya tenía una gran cantidad y todavía se lleva otro buen pedazo. O crece de forma importante. ¿Y qué pasa con los partidos opositores? PAN disminuye en un 3.5%, es decir, 351,000 personas menos votaron por el PAN. El PRI, 25.27 menos, es decir, casi 2 millones menos de personas votaron por el PRI. Y el PRD, que disminuye en un 30%, alcanzando solamente 1,100,000 personas el voto para este partido. Y bueno, ahí las consecuencias de la desaparición. Y el inicio de los despidos. A ver si nos hacen favor Aquí es también una tabla de la distribución de distritos, cómo quedaron por por distrito y quién se los llevó. Ujú, sí, circunscripción. Ahí vemos el distrito 1, 40 para la coalición de Morena, 10 para la coalición de PAN, PRI, PRD, 11 se lleva Morena solo, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, la mayoría de los distritos se los lleva precisamente Morena. En el segundo vemos que la coalición de Morena 37, la coalición PRI, PAN, PRD 19 y 3 el PAN solo. De hecho, son los 3 distritos que se lleva el PAN, nada más, en el distrito 2, porque en los otros distritos se llevó prácticamente cero por sí mismo, ¿no? La coalición en el tercero de PRI, PAN, PRD en el tercer distrito 2, en el cuarto distrito 4, en el quinto 5, y en total esta coalición PRI, PAN, PRD se lleva 40 distritos más los 3 del PAN. Estamos hablando de 43 distritos de 300. 43 nada más. De 300. Entonces, ¿qué pasa ahí con la coalición de Morena?
40 en el primer distrito, 37 en el segundo, 45 en el tercero, 51 y 46 respectivamente, juntos 219 distritos, y De Morena 300. por sí solo se lleva 37. Y bueno, ahí vemos uno de un ciudadano independiente, candidato independiente, que juntos suman 300, pero aquí vemos la dimensión de la derrota de la oposición, ¿no? Estamos hablando del grupo de Morena, 219 más 37, como 250 distritos se llevó La coalición. la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia. Sí, correcto. Ya no sé cómo se llama. A ver, vamos a la siguiente imagen. Aquí, bueno, rápido, nada más para que veamos cómo quedó precisamente por distritos. Y pues vemos que se pinta de guinda, ¿no? En el centro, en el Bajío, todavía ahí vemos algunos espacios de azul, un poco ahí por Chihuahua, en Coahuila, en parte de... Pues sí. Nuevo León. Nuevo León, un poquito, pero todo lo demás se pinta de guinda. La siguiente, por favor. Acá está senadurías de mayoría relativa, también vemos gran parte de guinda, y bueno, ahí vemos azul Querétaro y Aguascalientes y San Luis Potosí, verde. ahí que es la gobernatura que también tiene este partido, que finalmente es una coalición, directa apoyo a la coalición de Juntos Haremos Historia. No queda parte del partido del poder. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí rápido nada más vemos ahí el mapa de cómo quedó la votación a nivel presidencial, a favor de la presidencia. ¿Cuántos estados se llevó cada candidata? Pues, solamente vemos el único estado donde Xóchitl Gálvez ganó, un estado pequeñito, Aguascalientes, y todo lo demás lo ganó por mucho Claudia Sheinbaum. Y bueno, los siguientes dos mapas son... Aquí van a mencionar, bueno, sí. En este mapa anterior, que también Guanajuato, que era un bastión panista, se lo lleva directamente Xóchitl Gálvez. Querétaro, bastión panista, se lo lleva Xóchitl Gálvez. Nuevo León y Jalisco también se lo lleva Sheinbaum, ¿no? A pesar de que eran partidos de oposición, termina ganando esos estados que fueron claves. Miren, aquí tenemos el Sol de México, nos da Ciudad de México. Ciudad de México, esto es en el 2021. ¿Cómo quedó ahí el muro de Berlín que decían después de esta elección, y que la oposición ya veía el primer arrastre y el declive de Morena, Y de ¿no? hecho le apostó a la Ciudad de México la oposición, finalmente no les funciona, porque podemos ver el mapa actual, si nos hacen favor. Aquí estaba en el Y 2024. gana territorio de forma significativa. Y se inserta ya al lado de azul Morena, nada más quedan ahí algunas 5 delegaciones, 5 delegaciones. Alcaldías alcaldías de 16. de 16. Entonces sí hay un arrastre significativo, y también creo que la diferencia significativa entre Clara Brugada y Taboada, ¿no? Si mal no recuerdo, son 12 puntos de diferencia entre uno y otro. Y por último, nos despedimos con esta gráfica, que es cómo queda la representación en los congresos estatales. Y aquí también hay que comentar que de los 32 estados, Morena mantiene mayoría en 27. Tiene más de 17 que se requieren para que cualquier ley se apruebe y después se ratifique en cada congreso. Por lo tanto, no hay ninguna resistencia. ¿Cuál es la única resistencia que tiene el día de hoy el poder, el partido en el poder y el partido más votado? Directamente senadurías. 2 senadores. 2 senadurías. Y las fuerzas que pudieran verse en el exterior, como es la economía, ¿no? Que ahorita ya empezamos a ver algunos elementos ahí como principal resistencia. Sí, creo que ahí podríamos luego tocar este tema, pero creo que aquí nos podemos despedir del programa del día de hoy. ¿Cómo va a hacer uso de este poder Claudia Sheinbaum y el partido de Morena y su coalición? Porque ¿qué va a hacer con el poder? ¿Qué van a hacer con tiene con tanto poder para cualquier cosa, para hacer una nueva constitución sin problema? Y eso sería algo para analizar y para preguntarnos y cuestionarnos. Bueno, queremos agradecer su presencia como cada jueves, invitarlos a que nos vean, nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana, y las repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.